Bienvenidos, esto es Impacto BTV en su emisión estelar. Les saluda Oscar Ortiz. Estamos listos para contarle lo que está sucediendo y lo último también que ha pasado en Nicaragua. De momento iniciamos con la agenda inicial porque se ha confirmado que 3 hondureños perdieron la vida en México. Y por otro lado denuncian amenazas por elección de magistrados. Además, más de 200 presos políticos quedan en libertad en Nicaragua. Así arrancamos con las informaciones. Las condenas al Estado de Honduras por violación a los derechos humanos y decisiones arbitrales afectan al pueblo porque se deben pagar millonarias indemnizaciones. Esto es un detrimento de la economía nacional y también las que evidencian los efectos de la manipulación política. El Estado de Honduras nuevamente sigue siendo objeto de sanciones y condenas a nivel internacional. Recientemente, tras allanarse en el caso de la destitución de los magistrados en el año 2012, quienes están a la espera de su resolución, lamentablemente esto afecta al gobierno de turno que en su gestión se debe de pagar los errores de otros exfuncionarios, asegura la designada presidencial Doris Gutiérrez. Nos va a caer eso prácticamente, todo el presupuesto lo vamos a utilizar para pagar errores cometidos por otros y con los cuales el gobierno de la presidenta Castro no está de acuerdo. Nosotros votamos en contra de las sedes, se declararon inconstitucionales y después vinieron los nacionalistas y sacaron los 4 magistrados para que las hicieran constitucionales y ahora es que nosotros tenemos que pagar como dicen, pagar el muerto. Para este profesional del derecho, se debe de buscar mediante la Procuraduría una acción de repetición y de esta manera ir tras los bienes o fondos de los funcionarios que cometieron dichas arbitrariedades, debido a que el cumplimiento de las sentencias es obligatorio en mecanismos como la Corte Interamericana. Ahora, ¿por qué no revertir esta sentencia indemnizatoria y hacer la acción a través de la PGR, la acción de repetición, para que con sus bienes paguen aquellos que cometieron esos abruptos jurídicos en ese momento respectivo? Para defensores de derechos humanos, este escenario es negativo, porque lamentablemente se deben de pagar indemnizaciones, pero se ve desde una óptica positiva en el sentido de buscar los sistemas internos y servir como pauta para no cometer los mismos abusos. Además, para llamar a la reflexión colectiva y protagonizar la conciencia del pueblo ante cualquier tipo de violación a derechos humanos. Además, el riesgo del exceso de control que ejerza un poder del Estado, porque recuerda que en este caso particular fue el poder legislativo quien actuó de manera abusiva y retiró a estos magistrados para darle gusto a un presidente que hoy está siguiendo juicio en Nueva York. Durante al menos la última década, las exautoridades hondureñas tuvieron papeles protagónicos en la violación a derechos humanos y en la destitución de personas que no estaban de acuerdo con su línea de gobierno, lo cual ha provocado más de una decena de condenas hacia el Estado de Honduras y algunas otras que están pendientes, provocando un detrimento para la economía, ya que todos los hondureños tendrán que pagar esas millonarias indemnizaciones, pero también refleja un control y manipulación del poder político en Honduras. Con imágenes de Walter Pérez les informó Pablo Martínez. Y sectores empresariales y políticos piden a los ciudadanos o a los diputados del Congreso Nacional que el día de mañana dejen a un lado sus intereses partidarios al momento de escoger a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya que serán ellos los que impartirán la justicia los próximos 7 años. Este viernes nuevamente se reunirá el Poder Legislativo para continuar con la elección de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El sector privado tiene la esperanza que los diputados se despojen de sus intereses partidarios y piensen en Honduras, y así elegir a los mejores hombres y mujeres que serán los encargados de la impartición de justicia por los próximos 7 años. Ya lo hemos manifestado y por eso ponía el ejemplo de lo del salario mínimo. Si nosotros pudimos con los trabajadores y con la intermediación del gobierno dejar de lado intereses particulares, económicos, de cualquier otro tipo, ideológicos, creo que los diputados deben hacerlo. Honduras se merece que nos traten con más respeto. Necesitamos una Corte Suprema de Justicia independiente. Desgraciadamente parece que los políticos en Honduras no han leído lo que es Teoría General del Estado 101, que es la primera clase que le dan a uno en la universidad sobre este tema.
debe ser independiente, no es que mi partido ganó, entonces es mío, o es que no, el otro partido no tiene, no. Esto debe ser ecuánime, independiente. La justicia, por eso, su representación lleva una venda, porque es ciega, porque no ve a quién le está impartiendo justicia. La dirigencia de los partidos emergentes aseguran que es un sueño imposible pensar que los diputados depondrán sus intereses partidarios y se pondrán la camiseta por Honduras al momento de elegir a los nuevos magistrados. Es imposible esperar que haya un consenso de parte de los diputados hoy en el Congreso Nacional, que se piense más en el pueblo hondureño, que se piense más en la justicia imparcial que debe prevalecer en el país, que por los intereses que ellos representan, ya sean bien de grupos económicos o de grupos políticos, o aquí viene también de los caciques de los partidos, del tripartidismo, que pareciera que la Corte Suprema de Justicia se va a repartir entre los tres representantes de más representación en el Congreso Nacional, que son el tripartidismo que hemos venido señalando. El presidente de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa espera que los diputados hagan las cosas bien para el beneficio del país al momento de elegir a los 15 magistrados. Yo insisto de que el país debe contar con un plan de nación a corto, mediano y largo plazo, debe tener seguridad jurídica, deben haber reglas claras, no debe existir burocracia al momento de crear empresas y debe haber toda facilidad y debe haber orden, paz y tranquilidad, seguridad a nivel nacional, pero seguridad en todo. Tiene que haber también seguridad en la pertenencia de las propiedades, tiene que haber seguridad en la inversión que hagan los inversionistas, o sea, tiene que haber seguridad en todo. Entonces nosotros lo que pedimos es de que se hagan las cosas bien. Los empresarios aseguran que una nueva crisis política generada desde el Congreso Nacional, derivada de la elección de los magistrados del Poder Judicial, no le conviene a Honduras. En cámaras, Elvis Zambrano, en edición Julio Peña, les informó Luis Durón para Impacto BTV. Y dirigentes del Partido Salvador de Honduras denunciaron hoy una campaña de intimidación y miedo por las posiciones políticas que han mantenido en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y no descartarían, el jefe de bancada, que una ráfaga de tiros que ocurrió, según en las inmediaciones de su casa, se deba a esa campaña de odio. Veamos lo que explicó hoy. Hemos hecho esta denuncia porque los 9 diputados del Partido Salvador de Honduras hemos sido sujetos a mensajitos, como que si fuera un call center que han destinado para que nos manden mensajes a nosotros, y dentro de estos mensajes se pasan ya de la realidad. La semana pasada, cerca de mi casa, a las 2 de la mañana, hicieron una ráfaga de disparos que nosotros consideramos es normal y común, pero ya ahora que estamos viendo esta situación de los mensajes en nuestros teléfonos, que los tenemos, ataques número 1, 2, 3, 4, 5, pero cuando ya sobrepasan arriba de 30, que nos quieren direccionar a que nosotros votemos por magistrados y magistradas que vayan comprometidos con un partido político, con grupos de poder, con organizaciones que desean controlar la Corte. ¿Y qué es lo malo que hemos hecho la bancada del Partido Salvador? Decir que queremos una Corte independiente. Mientras tanto, luego de que se convocara la próxima sesión para poder elegir ya a los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, las autoridades de Vialidad y Transporte han informado que muchos puntos del centro de la capital estarán cerrados, esto por el tema que se va a discutir justamente en el Congreso Nacional. José Luis Castellanos a esta hora con toda la información. Buenas noches. Así es, compañeros, muchas gracias. Efectivamente, pues ya se tiene lo que viene siendo un plan de trabajo por parte de la Policía Nacional, por parte de Vialidad y Transporte, lo que viene siendo el cierre de calles y avenidas para llevar un control de seguridad a las cercanías del Congreso Nacional una vez que se instale la reunión para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Me encuentro en compañía del comisionado Pacheco, quien es el actual director de Vialidad y Transporte, para consultarle, comisionado. ¿Ya ha definido el esquema de trabajo para lo que viene siendo los cierres de calle, comisionado? Bueno, en este momento nos encontramos precisamente en una reunión coordinada por el señor subdirector general de la Policía Nacional y el director de Planeamiento, Procedimientos Operativos y Mejora Continua,
con el propósito de consolidar ya un plan operativo que nos permita garantizar la seguridad en todos los alrededores del Congreso Nacional, a efecto de que esta actividad del Congreso se lleve de la mejor manera. Informarle a la población en general que a partir de este día, a las 15 horas, o sea, a las 3 de la tarde, estaremos nosotros tomando el control de toda la zona, y a partir de mañana a las 5:30 de la mañana estará restringido el acceso vehicular a las zonas aledañas del Congreso Nacional. Así que le hacemos un llamado a la población para que tenga un poco de paciencia en ese sentido y contribuya para que podamos desarrollar este evento de la mejor manera. Tal y como se trabajó las semanas anteriores, cuando se había dicho que se iba a instalar, ¿será el mismo protocolo de ingreso a lo que viene siendo el centro de la capital? Definitivamente sí, hemos considerado algunos puntos estratégicos para poder controlar el acceso de las personas a través de registros personales. Control del acceso vehicular será restringido. Hemos identificado puntos como el punto de Chinda Díaz, llamado Chinda Díaz, la antigua funeraria La Auxiliadora, el punto específico de la antigua Casa Presidencial, el Puente Mayor, ¿verdad? Son puntos estratégicos que nosotros vamos a tener control y registro de personas en esos sectores para prevenir cualquier mal. Si nos reitera el horario que estaría cerrado las calles, comisionado. El cierre lo vamos a estar ejecutando desde las 5:30 de la madrugada del día de mañana y va a permanecer hasta que el Congreso Nacional pueda llegar a una solución a la elección de la Corte Suprema. Muchísimas gracias. El comisionado Pacheco, quien es el director de Vialidad y Transporte, tal y como lo han escuchado compañeros, pues ya desde horas muy tempranas, los cierres y avenidas en lo que viene siendo el centro de la capital, precisamente para llevar un control estricto en lo que viene siendo la seguridad a cercanías del Congreso Nacional. De momento, compañeros, esto es lo que les puedo informar. Retorno con ustedes. Gracias, José Luis. Buenas noches. Y a las puertas de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, líderes del Partido Nacional y Libertad y Refundación mantienen un lenguaje confrontativo, con ataque y defensa de ideologías políticos. Uno, acusándose de impedir la elección, y otros de promover el rompimiento constitucional para mantenerse en el poder. Los ánimos se encuentran caldeados entre las dos fuerzas políticas más representativas del Congreso Nacional. Así lo deja evidenciado el jefe de la bancada del Partido Nacional al afirmar que Libre pretende romper el orden constitucional. El Partido Nacional le está apostando a elegir una nueva Corte Suprema de Justicia. Que no sean los que hoy gobiernan por su ineptitud de querer culpar al Partido Nacional que por nosotros no han electo corte. Y hoy lo demuestra, quieren imponer una corte ilegal, por varias razones y varias tesis que son totalmente contrarias a la Constitución. Primero, están hablando que el único día para elegir la Constitución era la nueva corte era el 25 de enero, eso lo establece el artículo 312 de la Constitución. Y ellos manifiestan ya que si pasó del 25 de enero y no elegimos la corte, existe ruptura del orden constitucional y a ellos lo faculta para elegir corte con 65 votos. Otra de las posturas de esta bancada es que se debió llegar a consensos desde el 25 de enero, por lo que no se presentará una lista de nominados por parte de este instituto político. La bancada del Partido Nacional no presentará ninguna lista porque hemos venido hablando de consensos, de sentarnos a dialogar, que respeten las fuerzas opositoras representadas en el Congreso Nacional, que fue el mandato que le dio el pueblo hondureño el pasado 28 de noviembre. No habrá lista, porque las listas son unilaterales. Esperamos los consensos para que se pueda llevar a cabo y podamos escoger el día de mañana la Corte Suprema de Justicia a la medida y a la talla del pueblo hondureño. Y la bancada del Partido Libertad y Refundación arremete, mencionando que los únicos que han promovido rompimiento del orden constitucional han sido los nacionalistas. Que el Partido Nacional hoy habla, que nosotros, el Partido Libertad y Refundación, que hoy que está en el gobierno, se ha notado la diferencia en cómo hemos hecho la elección, al haber nombrado una junta nominadora, haberle dado y dotado de un proyecto de ley y hoy nos mandan los mejores 45.
Los que han dado golpe de Estado en los últimos 12 años están sentados ahí en el Congreso Nacional y tienen nombre y apellido. Los golpistas, los que han roto el orden constitucional en este país, se llama Partido Nacional de Honduras. De no llegar a un consenso, las 5 corrientes políticas en la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia, la Constitución establece que se deberá desarrollar un proceso de votación público y no secreto, bajo acuerdo de los 128 diputados del Poder Legislativo. Con cámara de Ángel Maradiaga, les informa César Euseda. Continuamos con más información y puesto que se siguen negociaciones por parte de todas las bancadas políticas, justamente el Partido Libertad y Refundación había convocado para una reunión esta noche, sin embargo la misma ha sido cancelada y se ha reprogramado. César Euseda, usted con toda la información a esta hora de la noche, con usted adelante. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, licenciada Janet Flores, compañeros televidentes a nivel nacional, tal como usted lo menciona. Y es que esta reunión que se tenía programada para las 6 de la tarde por parte de los 50 congresistas del Partido Libertad y Refundación ha sido cancelada. La información que manejamos hasta el momento es que se desarrollaría a eso de las 11 de la mañana, exclusivamente los 50 congresistas, y sería a puerta cerrada. En este sentido, nos han confirmado que no habría pronunciamiento. Posiblemente posteriormente a esto habría algún pronunciamiento por parte de la bancada del Partido Libertad y Refundación. Se confirma el día de mañana a las 11 de la mañana esta reunión que se había programado para la tarde-noche de hoy a las 6 de la tarde, y también no se nos ha confirmado aún el lugar en donde se desarrollaría esta reunión. Estamos hablando una reunión a puerta cerrada por parte de los 50 congresistas que integran la bancada del Partido Libertad y Refundación. Ustedes, como pueden observar, la sede del Libre en este preciso momento se encuentra cerrada. Hay unas personas adentro, pero es personal administrativo, y también cuando llegamos a este lugar habían algunas personas, miembros del Partido Libertad y Refundación, que estaban solicitando que les confirmasen información y en dónde se podría desarrollar o si habían cambiado el lugar de esta reunión. Esto es lo que tenemos hasta el momento, compañeros televidentes de BTV. Continúo con ustedes. Gracias, César. Buenas noches y tenemos buenas noticias porque Bayer presenta Tapsin Power Gel y acetaminofén. Los detalles con usted, Cintia. Buenas noches. Muchas gracias, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Estelar. En este momento le traigo buenas noticias y es que Bayer está lanzando 2 nuevos productos. Se trata de acetaminofén y Tapsin Power Health. Pero para que nos dé los detalles se encuentra conmigo Gustavo Martínez, gerente de mercadeo. Nos habla acerca de estos 2 productos. Efectivamente, el día de hoy estamos lanzando al mercado hondureño 2 productos, 2 nuevas noticias. Uno es acetaminofén de Bayer y el otro las nuevas cápsulas de Tapsin Power Health. ¿En qué se diferencian de los productos que ya encontramos en el mercado? En el caso de las Tapsin Power Health es una fórmula única, son cápsulas de gelatina 25% más pequeñas, lo cual permite que sean más fáciles de deglutir o tragar. Y por otra parte estamos lanzando también acetaminofén de Bayer, el cual tiene la garantía y seguridad de la casa Bayer, que como sabemos, si es Bayer es bueno. Ambos son productos de venta libre. Ambos son productos OTC, productos de venta libre que pueden encontrarse en pulperías, tiendas de conveniencia, súper y farmacias a lo largo y ancho del territorio nacional. Le recordamos a la población cuándo podemos decidir si tomamos acetaminofén o Tapsin Power Health. En el caso de acetaminofén está indicado para dolores y fiebre, es un alivio seguro y efectivo, y para esas molestias de fuertes síntomas de la gripe tenemos el alivio de Tapsin Power Gels. ¿En dónde lo podemos adquirir y desde cuándo? Se puede adquirir desde este momento. El producto se ha estado colocando desde el pasado mes de diciembre y enero y puede ser adquirido en pulperías, tiendas, farmacias y supermercados. ¿Cuáles son las presentaciones que puede encontrar la población?
Ambas presentaciones pueden ser vendidas también en tabletas, en dosis individuales, pero también en supermercados encontramos cajitas de 20 tabletas de acetaminofén Bayer y 12 tabletas de Tabsin Power Health. Bayer siempre a la innovación de los productos que nos llevan también a la salud. Sí, Bayer ha sido pionera en el caso de los antigripales. Lanzamos Tabsin en 1976 en Honduras, hace 47 años, y hemos venido a través de una historia de innovación que hoy no termina, más bien es un nuevo paso al futuro. Y el acetaminofén es una molécula pues no tan nueva de alguna manera, pero sí tiene un alto perfil de seguridad que será de mucha utilidad. Estos productos también se van a lanzar en Centroamérica. Estos productos ya han sido lanzados específicamente en Guatemala y este mes está lanzando en forma simultánea El Salvador y Nicaragua. Bien, muchísimas gracias a Gustavo Martínez, gerente de mercadeo de Bayer. Ya lo escuchó usted, 2 nuevos productos que los puede encontrar en su farmacia más cercana. Si no tienen consultas, compañeros, retorno con ustedes al estudio central. Gracias, Cintia. Y una vez más, BTV demuestra su solidaridad con el pueblo hondureño. Esta vez nos unimos a la gran campaña de donación de sangre que realiza la Cruz Roja Hondureña. Corpo Centro, como empresa socialmente responsable, se unió a la jornada de donación voluntaria de sangre. Esto con el fin de abastecer el banco de la Cruz Roja y así salvar muchas vidas. Agradecidos con BTV por esta oportunidad que nos han dado de poder promover la donación voluntaria de sangre. Gracias por abrirnos las puertas y decir sí a esta noble causa. Y como lo mencionábamos extra cámaras, la donación de sangre es un acto de amor, es un acto voluntario en el cual pues las personas acuden con el firme propósito de poder ayudar a las personas que lo necesitan. Sin duda que la donación de sangre puede ser de mucha ayuda y es por ello que como buenos hondureños, los colaboradores de la corporación se sumaron a esta bonita actividad. Bueno, para mí es como algo gratificante saber que con mi sangre puedo ayudar a una persona que la necesita mucho o una emergencia, tal vez alguien que esté en el hospital y de emergencia necesita una pinta de sangre, pues es bueno saber que con mi sangre voy a poder ayudar a una persona. Si usted desea ser parte de los donadores de este vital líquido tan valioso, estos son algunos de los requisitos para ser donante. Es importante, si las personas ya tienen el deseo de ayudar a las personas que en algún momento pueden necesitarlo, es importante llevar una conducta de vida adecuada, hábitos de vida saludable, y también es importante que no se esté tomando medicamentos, sobre todo si son antibióticos durante las últimas 72 horas, contar con un peso adecuado de por lo menos 110 libras en delante y tener niveles de hemoglobina adecuados, ¿verdad? Las mujeres 12.5 y los hombres en 13. La donación de sangre es un acto altruista para el que no hay que tener condiciones excepcionales, únicamente la conciencia de que es necesaria para alguien o para nosotros mismos. Con imágenes de Isaac Galcerro, para Impacto BTV, Alison Matamoros. Y por otro lado, las autoridades de la Cancillería informaron que ya tienen los nombres de los 3 migrantes hondureños que perdieron la vida en un accidente en la ciudad de Nuevo León, México, por lo que ya se han comunicado con las autoridades mexicanas para hacer el proceso de identificación y repatriación de los cuerpos. En el tema de las personas fallecidas, lo reitero, en el Nuevo León, México, son el señor Darwin Ramón Hernández León, de 22 años, originario de Tel Atlántida; Merlin Joselín Villanueva Herrera, de 22 años, originario de San Pedro Sula Cortés; José Humberto Pinto, de 39 años, originario de Nueva Arcadia, Copán. Es un accidente que ocurrió ayer a las aproximadamente 2 de la tarde, en donde se transportaban 14 personas y perdieron la vida lamentablemente 8 guatemaltecos, un mexicano y 3 compatriotas fallecidos. Estamos haciendo los trámites. Con el tema de los fallecidos que todavía toca por repatriar, seguimos trabajando en eso, seguimos brindando apoyo con el Fondo de Apoyo al Migrante. Obviamente siempre hay en el traslape del presupuesto del año anterior a este, y esperamos pues ahora ya normalizar la actividad de apoyo a nuestros compatriotas durante este mes de febrero, ya con el auxilio consular. Mire, el tema aquí es que, por eso lo decía, hasta que esté normalmente revisado por las autoridades correspondientes, lo que se encuentra a veces como en estos tipos de accidentes, que tal vez en una mochila hay un pasaporte, en este caso se encontraron pasaportes, identidad y un documento de vacuna. Es posible que la persona no corresponda a la que se encontró el documento, entonces hasta que se hace la verificación forense
y se concluye que es la persona. Pues esperamos, ojalá sea así esa noticia, que no haya fallecido esta persona, felizmente para su familia, pero hasta que se tengan los datos oficiales y los datos con que contamos por el momento. El vicepresidente del Congreso Nacional hace un llamado al designado presidencial para que cese el irrespeto a la presidenta Xiomara Castro al acusarla de querer llevar a Honduras a ámbitos políticos asociados a Venezuela o Cuba, afectando la credibilidad del gobierno. Algunas de esas frases muy desatinadas que han dado el designado presidencial irrespetuosamente contra la presidenta Iris Xiomara Castro. 1.700.000 hondureños le eligieron para que gobernara el país. Es la presidenta de la República y tiene que guardar el respeto correspondiente a la soberanía del pueblo. No únicamente por ser una mujer, ser una persona, sino que ella representa en este momento el gobierno de la República y el mandato del pueblo hondureño. Su forma de hablar, sus ataques, su irrespeto no es visto bien por la sociedad. Y usted es una autoridad. Seguir hablando de ideologías, seguir hablando en estos momentos sobre la situación de Cuba, sobre la situación de Venezuela, que son situaciones propias de esas sociedades y de su propia realidad y su propia situación, es tratar al pueblo hondureño como que no tuviera capacidad de razonar. Continuamos con más y los representantes de las MIPYMES aseguran que para poder pagar el ajuste al salario mínimo del 9.8% tendrán que subirle a los bienes y servicios y a los productos que ellos también producen. Este año la micro y la pequeña empresa no fueron beneficiadas con un trato especial con el ajuste al salario mínimo, por lo que tendrán que pagar el 9.8%, al igual que la mediana y la gran empresa. La dirigencia del sector de las MIPYMES asegura que para poder pagar el incremento salarial tendrán que subirle el precio a lo que producen y a los bienes y servicios que prestan. Nos toca asumir y ver cómo se paga. Realmente las medidas de incremento de salario, contrario a lo que la gente pueda pensar, es una medida inflacionaria, porque al final del día, el empresario que fabrica o que importa, al subir el salario le sube el costo fijo y consecuentemente le va a subir el precio de su producto. Es decir, no es la empresa realmente la que paga el salario mínimo y los salarios, sino que es el usuario o el consumidor del producto que está comprando. Van a subir más los precios. Y eso es una condición sine qua non económica, no es cosa nuestra. Los miembros de la cúpula empresarial aseguran que a pesar de la crisis económica que enfrenta el país, cumplieron con lo pactado para poder pagar el ajuste salarial conforme con el índice de inflación con el que se cerró el año pasado. La negociación estaba acordada desde el año pasado. Esto tenía una cláusula de salvaguarda y a pesar de que el año 2022 fue muy duro y muy difícil para el sector privado por la invasión absurda de Rusia a Ucrania, por la crisis de logística, por toda la situación de la pandemia que todavía no ha terminado, nosotros habíamos firmado y nosotros como sector privado cumplimos y respetamos lo que firmamos, cumplimos y respetamos nuestros acuerdos. Entonces lo que correspondía era lo que se hizo. Y obviamente va a representar un sacrificio, pero es mantener la palabra, es importante. Y creo que lo que nos toca ahora es identificar qué mecanismos podemos utilizar para poder ir generando empleo y aumentando competitividad en el país. La dirigencia obrera asegura que ellos estarán pendientes para que se dé el cumplimiento del pago completo del ajuste salarial, ya que existe un 40% de incumplimiento en el pago del salario mínimo. En este caso le corresponde a lo que es las autoridades gubernamentales a través de la Secretaría del Trabajo hacer el monitoreo de lo que es el pago del salario mínimo. Nosotros vamos a estar pendientes que sí que cumplan y denunciar las partes que cuando no se cumpla denunciar porque tiene que hacerse, que se pague la mayor parte de lo que es este tipo de ajustes que se llevó a cabo lo que es el día de ayer.
¿De cuánto es el incumplimiento que hay? ¿Tenemos una cifra? Sí, a veces hasta un 42%. Creemos de que esto es mucho porque tiene que haber un cumplimiento de lo que es el pago, por lo menos de lo mínimo. Ahora nosotros hemos denunciado y hemos platicado entre el COED para que se cumpla a los empresarios para que cumplan lo que es este tipo de pago de salario mínimo, si no se van a hacer acreedores a lo que son sanciones que están estipuladas ya en la ley de inspección. Los representantes del sector MIPYMES aseguran que los ajustes al salario mínimo siempre generan más inflación en la economía del país, ya que provoca el incremento en los productos de la canasta básica, porque siempre se les traslada a los consumidores ese aumento salarial. Y ante esto, representantes de centrales obreras piden que se cumpla ese acuerdo del reajuste salarial y que no suceda como en otros años, en donde han habido despidos masivos. No hay un aumento, sino que hay un reajuste. Es el trabajador, con ese reajuste, está recuperando la pérdida que ha tenido por el alto costo de vida en el país, índice de precio al consumidor, y en este momento lo que estaríamos nosotros pidiéndole, y aquí el Ministerio de Trabajo tiene que jugar un rol importante, es garantizar por lo menos que el 80, el 90% de empresarios paguen el salario mínimo que establece la ley, porque existe más del 60% de incumplimiento. Y es ahí donde el Ministerio de Trabajo pues no ha podido hacer justicia con los trabajadores y obligar que los empresarios le paguen lo que le corresponde conforme a derecho. Y lo otro es que no vayan a despedir trabajadores, porque muchas empresas dicen no tengo capacidad de pago, que es un argumento que ellos siempre manejan, y van a despedir trabajadores. ¿Y qué pasa? No recontratan trabajadores, sino que el trabajador que queda le aumentan la carga laboral. Eso no tiene que hacer, ¿verdad? Hay que ser justos y conscientes. El trabajador en todo el mundo es el que produce los bienes, produce los servicios, genera riqueza que va a mano de los empresarios y no de los trabajadores. Y de ahí sale el salario del trabajador. Entonces se requiere conciencia, que el empresario sea solidario con el trabajador, que le pague lo que corresponde conforme a derecho y que no vayan a despedir trabajadores. Sobre este tema, y es que hay un sombrío panorama, avisoran los economistas, luego de los acuerdos salariales, por lo que demandan al gobierno la creación de mejores políticas de empleo en el país. Y el Estado, el gobierno, que plantea una refundación, que quiere decir una transformación del país, resolución de los problemas heredados y de los problemas nuevos, no lo ha hecho. Entonces tiene que haber también desde ese punto de vista una reflexión de parte del gobierno actual, de la presidenta Xiomara Castro, en el sentido de aceptar de que no se ha hecho lo que se debería de hacer. ¿Que el problema es grande? Claro que sí. ¿Que lo va a resolver este gobierno? Pues en un porcentaje. Pero el problema es que con lo que seguimos no se está atendiendo ni siquiera lo que se heredó, ni lo nuevo que vaya apareciendo en términos de lo que son los problemas del desempleo y subempleo y la buena remuneración en Honduras. Por otro lado, expertos advierten que Honduras está enviando un mal mensaje a los inversionistas extranjeros al desacatar la orden de la Corte y no garantizar la seguridad jurídica, lo que podría traer consecuencias al crecimiento económico del país y generar también un mayor desempleo. Tenemos que decir de manera categórica que esto es un pésimo mensaje a la comunidad internacional, al empresariado extranjero, no solo americano, sino de cualquier otro país que viene a invertir en Honduras. Y esto como consecuencia lógica traerá que estos inversionistas no lo hagan aquí y vamos a perder miles de empleos, miles de millones de dólares que invierten en infraestructura estas empresas, ya sea en el rubro textil, en el rubro agroindustrial, porque aquí también se está presentando otro elemento, que el Estado no está dando seguridad jurídica y por eso la embajada americana le aconseja a sus conciudadanos que no adquieran bienes. ¿Por qué? Porque no hay seguridad que se va a respetar, hay invasiones de tierra por invasores de oficio y el Estado no está haciendo su rol preponderante para tutelar lo que es la propiedad privada, apoyar y fortalecer al inversionista extranjero como también al inversionista privado hondureño, que eso posibilite mejorar la economía de Honduras y que haya mayor ingreso per cápita para nuestros. Y trabajadores de la zona norte están sumamente preocupados por el cierre de maquilas, aumentando las cifras de desempleo, situación que podría generar una nueva caravana migrante rumbo a Canadá.
Cerca de 400 familias se han quedado sin sustento para su diario vivir, tras masivos despidos en la maquila Gildan. La cartera vacía y las deudas por pagar los está obligando a migrar. Vamos a seguir luchando por el reintegro. Al no haber alternativas nos va a tocar que emigrar. Nadie quiere hacerlo, pero lo vamos a tener que hacer porque tantos desempleos, porque ya vamos alrededor de unos 20.000 trabajadores desempleados a nivel país. Tenemos demandas desde el 2019, cuando la pandemia, trabajadores con demanda de 2 años y medio y han buscado trabajo en otro lado y no les dan por ser afines al sindicato de Citragilma. Y la única forma es ver si podemos emigrar todos los trabajadores para poder llevar un sostén a nuestras familias, porque aquí difícilmente lo podamos lograr. Por otro lado, se avecinan nuevos proyectos para el norte del país, generando cerca de 15.000 empleos con la apertura de una nueva maquila. Inaugurando nuestra nueva planta de textil, Northern Textile. Básicamente eso va a generar casi más de 1.000 empleos directos. Y también como va a producir tela, va a ser unos más de 5.000 personas indirectas que pueden generar empleos. Pero hablando de los hondureños, esa gente que no tiene trabajo, va a esperar 6 meses, 1 año, no, es que la gente no puede oír. Por su parte, organizaciones promigrantes consideran pertinente la ampliación de visas laborales en el extranjero, ya que garantiza un panorama más seguro. Mejor defender ese derecho al trabajo acá, o buscar ampliación de las visas de trabajo hacia otros países, Estados Unidos, Canadá, España, para que la persona pueda ejercer el derecho a migrar de una manera ordenada, regular y sobre todo segura. Yo creo que eso es lo que hay que exigir, porque tomar camino así nomás bajo las restricciones de las políticas migratorias de Guatemala, de México y ahora de Estados Unidos no es lo más adecuado. Investigadores de En Altavoz aseguran que empresas maquiladoras cierran operaciones y reabren con otro nombre para gozar de nuevos beneficios que ofrece el gobierno y librarse de responsabilidades de sus empleados. Informó para ustedes Mariela Manzanares. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora se reporta una persona asesinada en una colonia de la capital. José Luis Castellano, muy buenas noches. Usted con el reporte. Así es, compañeros, muchas gracias. Buenas noches. Efectivamente, tal y como lo han mencionado, pues nos hemos trasladado hasta la colonia Santa Margarita, donde a esta hora de la noche se reporta pues una muerte de manera violenta en este sector. Individuos pues posiblemente fuerte armados, no se sabe de cuántas personas estarían hablando, le han quitado la vida a una persona que transitaba en lo que viene siendo esta calle bastante desolada, lo podemos mencionar, y tal y como lo observamos en las imágenes, una calle de tierra en lo que viene siendo la parte alta de la colonia Modesto Rodas Alvarado. Ya pues ha venido lo que es el cuerpo de elemento policial, todavía no se ha llegado lo que viene siendo la morguera hasta este punto para hacer el respectivo levantamiento de esta persona. Pues hasta el momento consultamos a las autoridades policiales, todavía se desconoce el nombre de la persona que lamentablemente perdió la vida en este sector. Sí se habla de las especulaciones que pues fue al parecer un tiroteo, no se sabe si venían directamente por esta persona o pues fue que ya tenía algún altercado con él. Ya han llegado familiares de esta persona que lamentablemente ha perdido la vida aquí, y tal y como lo observamos hay poco contingente policial, todavía no hemos visto de que ya se esté cerrando la zona como en otras ocasiones, de que inmediatamente que sucede este tipo de hechos pues ya se aprestan policías o más personal del orden público para venir a cerrar lo que vienen siendo las calles y la avenida. Hasta el momento pues se había tenido un día bastante calmado en lo que viene siendo el tema de violencia en nuestra capital, pero ya a esta hora de la noche se reporta, tal y como lo mencionaba, muerte violenta en este sector, lo que viene siendo la colonia Santa Margarita. Estaremos al pendiente precisamente, compañeros y televidentes, para tratar de llevarles lo que viene siendo el nombre de esta persona que perdió la vida. Todavía se desconoce los motivos, de igual manera los malhechores que han venido hasta este sector a arrebatarle lo que viene siendo la vida. De momento esto es lo que les puedo informar, compañeros, junto a mi compañero Marvin Andino y en apoyo logístico de Leonard Aguilera. Retorno con ustedes.
Bueno, lamentable es la situación que seguimos viviendo en nuestro país. Gracias, José Luis Castellanos, por este informe. Ahora, en la zona norte es inocente, dicen los familiares del aficionado del maratón, que es señalado por las autoridades como el presunto homicida de la niña Katie Grisel García, de 14 años de edad, quien murió tras la riña entre las barras el pasado jueves 2 de febrero. Con un video de la cámara de seguridad de un local, la familia de Brian Josué Pineda dice probar que el joven no estuvo en el Estadio Olímpico Metropolitano el día que Katie Grisel recibió un disparo que acabó con su vida. En las imágenes se observa al sospechoso en la barra de un local disfrutando del encuentro deportivo. Si ustedes pueden ver videos del padre de la menor, en la cual él indica que no vieron de dónde salieron las balas, que no sabían si esas balas venían por parte de la policía o por parte de alguna de las barras. Más sin embargo, estamos dándonos cuenta de que una de las versiones que tiene el ministerio o la policía encargada del caso es de que hay una persona que vio a mi hermano disparar el arma, cuando sabemos claramente el video ya está en manos de las autoridades. Ellos van a poder verificar que es un video legal y que ahí se logra ver inclusive los dueños del negocio, los amigos que estaban departiendo con él. Todos ellos están dispuestos a declarar exactamente. Por su parte, el Ministerio Público indicó que tras las indagaciones encontraron pruebas que vinculan al hondureño en el hecho. Asimismo, manifestaron contar con testigos que señalan que Pineda estuvo en el lugar el día del crimen. Manifiestan de que el ahora acusado estuvo presente en el Estadio Olímpico, en el lugar de los hechos, y fue la persona que disparó contra la menor luego que la vio con el uniforme de Real Club Deportivo España. En ese sentido, el juez que conoció la causa estimó que los indicios eran más que suficientes para una detención judicial y lo remitió al Centro Penal del Progreso en el departamento de Lloro. Mientras tanto, los familiares del detenido piden a las autoridades que se esclarezca el caso a la brevedad posible, ya que temen por sus vidas, pues manifiestan haber recibido amenazas a muerte. Por lo pronto, el Club Deportivo Real España anunció que para el próximo encuentro deportivo, el acceso estará permitido únicamente para las familias con el objetivo de evitar otra tragedia. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. Y 7 presuntos miembros de la Mara MS-13 fueron detenidos en la zona norte del país. Cintia, con usted toda la información. Buenas noches. En efecto, compañeros, muchísimas gracias. Televidentes de Impacto BTV Estelar, precisamente me acompaña el subinspector Ronald Posadas para hablarnos acerca de esta detención de impacto que se ha dado en las últimas horas, donde han caído 7 integrantes de la Mara MS. Así, buenas tardes a todos los televidentes de este canal. La Policía Nacional aquí en norte del país ha dado un fuerte golpe al grupo delictivo organizado MS-13, esto en la colonia de Rodas Alvarado, del municipio de Progreso, en donde agentes asignados a la Dirección de Investigaciones, mediante trabajo de seguimiento y vigilancia por parte de agentes de investigación, desarticularon lo que es este grupo delictivo organizado, en donde se detuvieron a 7 personas que responden a los alias de El Renco, a quien se le decomisó una pistola, una motocicleta, alias El Conejo, que tiene antecedentes penales por el delito de asociación ilícita, extorsión, alias El Malo, a quien se le decomisó un arma de juego, marihuana, dinero en efectivo, también tiene antecedentes penales por el delito de tráfico de drogas, extorsión, alias El Chele, a quien se le decomisó un arma, 40 envoltorios conteniendo supuesta marihuana. También estaba fichado por parte de la Policía Nacional por el delito de tráfico de drogas, extorsión, porte ilegal de arma de fuego, alias El Volvo, a quien se le decomisó un arma de juego, droga y dinero en efectivo, alias El Chele, a quien se le decomisó droga y dinero en efectivo, y alias El Chista, quien tiene antecedentes penales por los delitos de porte ilegal, asociación ilícita y atentado. Y también se requirieron a 2 personas para efectos de investigación, los cuales estaban en compañía de estas personas, cuales ya tenía investigación de que estaban operando aquí en esta colonia de Progreso y Oro a través de la comercialización de droga y también algunos cobros a algunos comerciantes. ¿Ya fueron puestos a la orden del juez? Bueno, ya se capturó, ya fueron trasladados aquí a la ciudad de San Pedro Sula, ya están en poder de la Dirección Penal de Investigaciones, los cuales están verificando a través de balística las armas que no hayan participado en algún hecho delictivo aquí en la zona norte del país, y posteriormente pues, van a estar trasladados al Ministerio Público por los delitos que se le imputan. Muchísimas gracias al subinspector Ronald Posadas de la Policía Nacional referente a esta importante captura que se ha dado en las últimas horas. El informe a esta hora, retorno con ustedes al estudio central. Veamos ahora un resumen de las noticias internacionales con lo más importante relacionado con Nicaragua y la liberación de más de 200 personas.
El gobierno de Biden está considerando deportar a México a los migrantes no mexicanos, en una medida sin precedentes para frenar el flujo migratorio hacia la frontera sur de Estados Unidos, según 2 funcionarios de Seguridad Nacional. El plan que se está estudiando haría uso de un proceso de deportación por vía rápida conocida como expulsión acelerada. Funcionarios de la administración han mencionado en repetidas ocasiones la duplicación de este procedimiento al debatir los planes posteriores al Título 42. Aunque México ha acogido a migrantes en virtud del Título 42, esta parece ser la primera vez que el país latinoamericano readmitiría a deportados no mexicanos a gran escala. Las negociaciones entre Washington y su vecino sur están en curso, dijeron los funcionarios. Un vuelo con un grupo de expresos políticos nicaragüenses liberados este jueves por el gobierno de Daniel Ortega aterrizó este mismo día en el Aeropuerto Internacional de Washington. El gobierno de Ortega liberó a 222 presos políticos con la facilitación de Estados Unidos. Cabe destacar que los presos se enteraron en el avión que eran expulsados a Estados Unidos. Decenas de nicaragüenses, entre ellos activistas y familiares de los liberados, los estaban esperando. Con carteles de "Sí se pudo", coreaban y en un momento emotivo entonaron el himno nacional de Nicaragua mientras ondeaban banderas del país centroamericano frente a las puertas de salidas internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tuvo una importante recepción durante su visita a la sede de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, donde hizo llamados urgentes para la entrega de armas modernas que le ayuden a seguir combatiendo la ofensiva rusa contra su pueblo. La visita del mandatario a la capital belga inició por el Parlamento Europeo, donde fue recibido con una gran ovación propia de un héroe por parte de los asistentes. Además, en su intervención aseguró que la resistencia de Ucrania es también una defensa del estilo de vida europeo. Siempre en Noticias Internacionales ampliamos porque luego de que más de 200 personas fueran liberadas, esto en Nicaragua, bueno, ya tenemos todos los detalles ahora mismo con nuestros compañeros. Adelante, con toda la información. Aspirantes presidenciales, activistas sociales, abogados, exdiplomáticos, sacerdotes y periodistas forman parte de los 222 presos políticos expulsados de Nicaragua hacia Estados Unidos, tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Se ordenó la deportación inmediata de 222 personas sentenciadas por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía, la autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia. De acuerdo con Organización Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, aún quedan 23 opositores bajo prisión, entre ellos el obispo Rolando Álvarez. Abogados consultados por La Voz de América explican que la expulsión de los opositores es ilegal. La deportación además no es una figura que se puede utilizar para nicaragüenses, sino solamente para extranjeros. Ante lo que estamos es ante la proscripción de los derechos ciudadanos de las personas presas políticas. Sin embargo, horas después de la expulsión de los 222 presos políticos, la Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma al artículo 21 de la Constitución, la cual le permite al Estado revocar la nacionalidad a quienes fueron condenados por traición a la patria. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense. Reforma que fue calificada por juristas como inconstitucional. Están aprobando esta reforma constitucional en una sola legislatura. La misma Constitución establece que la reforma al texto constitucional tiene que ser en 2 legislaturas, es decir, en la actual y en la del año siguiente. Con expulsión y tras la reforma constitucional, los opositores perdieron su nacionalidad y se convirtieron en apátridas. Donaldo Hernández, Voz de América. Gracias, Felipe. Compañeras, nos despedimos. Mañana tenemos actividad nuevamente en el Poder Legislativo con la esperada elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Así es, al pendiente de esto. Por hoy, Janet, buenas noches. Así es, buenas noches. Gracias por su fiel sintonía.